¿Alguna vez te has preguntado qué se esconde detrás del brillo y la gloria de los grandes imperios de la historia? Solemos pensar en ellos como cunas de la civilización, llenos de monumentos impresionantes, líderes legendarios y avances que cambiaron el mundo. Pero, ¿y si te dijera que cada gran imperio se construyó sobre cimientos mucho más oscuros de lo que imaginas? Hoy vamos a levantar el velo y a explorar el lado B de la historia, ese que no siempre aparece en los libros de texto. Pensemos en el Imperio Romano, el símbolo por excelencia de la ley, el orden y la ingeniería. Nos maravillamos con el Coliseo, los acueductos y sus calzadas que conectaron un mundo. Pero, ¿a qué costo? La expansión romana fue brutal. Aldeas enteras fueron arrasadas, culturas aniquiladas y millones de personas esclavizadas. La famosa Pax Romana era una paz impuesta a punta de espada. Los espectáculos del Coliseo, que tanto nos fascinan, eran en realidad baños de sangre donde miles de personas y animales morían para el entretenimiento de las masas. La sociedad romana era profundamente desigual, con una élite que vivía en un lujo inimaginable, mientras una inmensa población de esclavos era tratada como simple propiedad, sin derechos y sometida a una crueldad constante. Ahora viajemos al otro lado del mundo, al Imperio Mongol. Genghis Khan es una figura mítica, un estratega militar sin igual que unió a las tribus nómadas y creó el imperio terrestre más grande de la historia. Se habla de su genio militar, de la ruta de la seda y de cómo facilitó el comercio y la comunicación entre Oriente y Occidente. Sin embargo, la creación de este imperio fue una de las épocas más sangrientas de la humanidad. Las conquistas mongolas se caracterizaron por una violencia extrema. Ciudades que se resistían eran sistemáticamente destruidas y sus poblaciones masacradas. Historiadores estiman que millones de personas murieron durante sus campañas, alterando la demografía de continentes enteros. La táctica del terror era su principal arma psicológica. La noticia de la destrucción total de una ciudad bastaba para que la siguiente se rindiera sin luchar. Saltemos ahora a la era de los descubrimientos, con el Imperio Español. La llegada de Colón a América abrió un nuevo mundo lleno de oportunidades, riquezas y la posibilidad de extender la fe cristiana. España se convirtió en la primera potencia global, con un imperio donde literalmente nunca se ponía el sol. Pero para los pueblos nativos de América, esta llegada fue el inicio de una catástrofe. La conquista trajo consigo guerras, la imposición de una nueva cultura y religión, y la explotación desmedida de recursos como el oro y la plata. Millones de indígenas murieron, no solo por la violencia directa, sino también por las enfermedades traídas de Europa, para las cuales no tenían defensas. La encomienda, un sistema que supuestamente debía proteger a los nativos a cambio de trabajo, se convirtió en una forma de esclavitud encubierta. Fue un choque de mundos donde uno de ellos fue prácticamente borrado del mapa. ¿Y qué decir del Imperio Británico, el más reciente y extendido de todos? Promovieron el comercio global, extendieron el parlamentarismo y la lengua inglesa por todo el planeta. La revolución industrial, nacida en sus tierras, cambió para siempre la forma en que vivimos y trabajamos. Pero esta expansión también tuvo un lado muy oscuro. El imperio se lucró enormemente del comercio de esclavos durante siglos, transportando a millones de africanos en condiciones infrahumanas a través del Atlántico. Sus políticas en la India, por ejemplo, llevaron a hambrunas devastadoras que costaron la vida a millones de personas, mientras los recursos del subcontinente eran enviados a Gran Bretaña. Impusieron fronteras artificiales en África y Oriente Medio, sin tener en cuenta las etnias y culturas locales, creando conflictos que perduran hasta el día de hoy. La misión civilizadora, de la que hablaban a menudo, fue una justificación para la explotación económica y la dominación política. Incluso los imperios que admiramos por su cultura, como el persa o el chino, tienen sus propios capítulos oscuros de represión, guerras de conquista y opresión de minorías. La historia de los grandes imperios es, en esencia, una historia de poder, y el poder, a menudo, corrompe. La ambición por más tierras, más recursos y más control ha llevado a la humanidad a cometer actos terribles en nombre del progreso, la religión o la gloria. Esto no significa que debamos borrar los logros de estos imperios.
Sus contribuciones a la ciencia, el arte, la filosofía y la organización social son innegables y forman parte de nuestro legado como humanidad. Pero es crucial tener una visión completa, entender que el progreso de unos a menudo significó la tragedia de otros. La historia no es un cuento de hadas con héroes y villanos puros. Es una compleja red de grises, de luces y de muchas sombras. Al final, cada acueducto romano tiene el eco del látigo sobre la espalda de un esclavo. Cada pieza de oro del tesoro español está manchada con la sangre de los nativos americanos. Y cada joya de la corona británica refleja la miseria de las colonias. Reconocer este lado oscuro no es para sentirnos culpables por el pasado, sino para aprender de él, para entender las raíces de las desigualdades y los conflictos actuales, y para ser más críticos y conscientes cuando oímos hablar de gloria y grandeza, porque la pregunta que realmente debemos hacernos no es solo qué construyeron los grandes imperios, sino sobre quiénes los construyeron, y esa es una lección que nunca debemos olvidar. La historia, vista desde abajo, cuenta un relato muy diferente. Gracias por acompañarme en este viaje a las sombras de la historia. Si te ha gustado y quieres seguir descubriendo el lado oculto de nuestro pasado, no olvides darle a like, suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún video. Nos vemos en el próximo.